Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves 23 de marzo 2017. Estamos en la parte final del Salmo 42, mi salmo favorito. Canción del alma sedienta. Mi alma tiene sed de Dios, al músico principal masquil de los hijos de Coré, dice el título en la Biblia. En este hermoso poema encontramos las bendiciones de nuestro encuentro con Dios, pero primero nos confronta con nuestra necesidad de buscarle con pasión. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así comienza diciendo. Nos dice que podemos experimentarlo, que es accesible a nosotros, a pesar de lo que somos, y que creyendo en él tenemos vida. Leamos y aprendamos lo que nos dice en esta parte final del Salmo. La bendición de experimentar a Dios en carne propia, es la primera enseñanza del devocional de hoy. Versículos 6 al 8 dicen así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aunque esta parte del Salmo inicia con un lamento, Dios mío, mi alma está batida en mí, también expresa la bendición de poder experimentar a Dios. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. La referencia en esta última parte tiene que ver con experiencias del pasado, en donde Dios se ha manifestado en su vida, y el simple recuerdo le permite experimentarlo de nuevo. En resumen, nos habla de 4 maneras de experimentar a Dios. En la creación, Dios se manifiesta en las cosas que ha creado y nos revela su identidad. Un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. Todas las ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el salmista. En mi ser, otra manera de experimentar a Dios en mi ser, es decir, en la experiencia personal de platicar con Él y de experimentar su presencia en alguna circunstancia, como cuando oramos, como cuando hace milagros en nuestra vida. Dice el texto también, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Pero de día mandará Jehová su misericordia, es decir, en nuestro propio ser podemos experimentarlo. Además, en tercer lugar, en lo cotidiano, lo que sucede todos los días, lo que sucede cada instante, y en lo eterno, los encuentros espirituales extraordinarios. Ahora bien, experimentar a Dios tiene que ver con reconocer que Él está cerca de nosotros. Tiene que ver con entender los mensajes que nos manda por medio de su creación, su palabra y las circunstancias que nos permite vivir. Y tiene que ver con aprender las lecciones que nos imparte, conociéndole un poco más y dejándole transformar nuestra vida. Y todo esto es una verdadera bendición. La bendición de experimentar a Dios de manera personal, es decir, en carne propia, es decir, de primera mano. No como un chisme, no como lo que dicen, que han dicho, que dijeron, que dijo el amigo del hermano, del primo, del no sé qué. No, sino experimentarlo por nosotros mismos, experimentarlo en nuestra propia carne. ¿Se acuerdan un cómico mexicano en Chespirito? Había dos, los Cacos o algo así se llamaban, parece, dos amigos arrabaleros, y uno le pegaba al otro y le decía, ¿me pegaste? Sí, ¿qué? Y en mi presencia le decía. Usted y yo podemos decir, Dios, me tocaste, y en mi presencia, Dios, me hablaste, y en mi presencia, Dios, te experimenté, y en mi presencia, de eso se trata. En segundo lugar, la bendición de un encuentro accesible. Versículos 9 y 10 dicen así: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ahora el salmista se hace 3 preguntas. Las 2 primeras se las hace él mismo. ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y la tercera es una pregunta con la que los enemigos lo confrontan y lo ofenden. ¿Dónde está tu Dios?, le dicen. Sin embargo, hay algo implícito en esto. Él está orando a Dios, es decir, está teniendo un encuentro con Dios. Es decir, está hablándole, está desahogando su alma en el Señor. Así que no importa cuánto le critiquen y lo confronten, él tiene la maravillosa experiencia de poder hablar con su Creador, y esta experiencia le permite por lo menos 4 cosas: preguntar, desahogarse, pedir ayuda y aprender. Dios no es un Dios lejano como el de algunas religiones que dicen que Dios echó a andar al mundo, el universo, y se olvidó de él. No, el Dios que nos describe la Biblia es un Dios atento a nuestras necesidades. Es un Dios que nos busca y nos ama, nos busca y desea tener un encuentro con nosotros. Incluso cuando usted y yo le buscamos es porque Él ya nos buscó primero. De hecho, cuando usted y yo le buscamos es porque Él sembró en nosotros el deseo de buscarle, porque Él nos anda buscando antes que nosotros a Él. No tenemos que ir a ningún lugar especial para hablar con Él. Él está en todas partes y en todas partes nos puede atender. No tenemos que adoptar ninguna posición especial con el cuerpo
Con que nuestra alma esté postrada ante Él es suficiente. Aunque por supuesto no hay nada malo en poner nuestro cuerpo de rodillas, pero no es indispensable para encontrarnos con Él. En tercer lugar, no tenemos que hacer ningún ritual especial, declaraciones, señales con la mano, ofrendas, rezos, etc. Si le buscamos con sinceridad, lo encontramos porque Él también nos está buscando. 4. No tenemos que pagar ningún dinero. El Señor Jesús pagó en la cruz lo que hacía falta para que pudiésemos entrar en contacto con el Padre. Y en quinto lugar, no tenemos que ir a ningún ser humano para que nos lleve a Dios. Cristo nuestro Señor es el sumo pontífice. No necesitamos de ningún otro. Aunque por supuesto que podemos aprender de otros, podemos recibir consejos de otros, podemos recibir palabra de otros cristianos. Por supuesto, para eso hay maestros, pastores, que nos enseñan. Pero para llegar a Dios, todo lo que hay que hacer es hablar con Él. Él es accesible, Él es cercano a nosotros, y cuando tenemos tribulaciones, ahí está, cerca de nosotros. Podemos ir al templo y encontrarlo. Podemos ir al campo y encontrarlo. Podemos entrar a la recámara de nuestra casa y encontrarlo. Podemos en cualquier lugar. Y si usted por alguna razón, cualquiera que sea, está en una cantina, ahí puede encontrar a Dios. Y si usted por cualquier razón que sea está en la cárcel, ahí está Dios y puede encontrarlo. Y en tercer lugar, la bendición de la victoria de la fe. Dicen los versículos 11, el último versículo, el versículo 11 dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es una especie de estribillo. Lo habíamos leído ya igualito en el versículo 5. Y ahora se repite al final del Salmo. Sin duda que es la parte central del poema y su enseñanza es extraordinaria. Ahora nos presenta la lucha interna una vez más, pero también la victoria interna. Se trata de diálogo interno. El salmista vive la dinámica del espejo, habla consigo mismo. Se trata de un autorreproche, se demanda, se exhorta, se confronta a sí mismo, como si se dijera: ¿por qué dudas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué desesperas? Como si yo le dijera a Gilberto, que soy yo mismo: Gilberto, ¿por qué dudas? ¿Por qué desesperas? También se trata de autocuestionamiento, como si se dijera a sí mismo: ¿por qué no has aprendido a confiar en Dios después de tantos años de que Dios nunca te ha fallado? Y se trata de lucha. Debo confiar en Dios, se dice a sí mismo insistentemente el salmista. Pero lo más importante de todo es que también nos presenta la victoria. Ahora se dice a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El apóstol Juan describió esto cuando dijo: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto está en Juan 5:4. No hay más grande victoria en la vida que la fe. Creer en Dios, buscarle, hablar con Él, caminar con Él, creerle, obedecerle, ser parte de su pueblo, eso es victoria. Proclamar su evangelio, eso es tener victoria y no tonterías. Déjenme les cuento algo para finalizar e ilustrar esto que estoy diciendo. El clavadista mexicano Joaquín Capilla, medalla de oro en varios Juegos Olímpicos, panamericanos y centroamericanos. Tal vez es el deportista que más medallas ha tenido en la historia del deporte mexicano. Llegó a ser un importante actor del cine nacional. Después de pasadas sus glorias, se volvió alcohólico. Durante varios años de sufrimiento de él mismo y de su familia, vivió de esta manera, hasta que un día se encontró con Cristo y fue liberado de la adicción. Alguna vez dijo en una entrevista que le hicieron: el clavado más importante que di en mi vida fue en la Biblia, y ahí descubrí la salvación en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Esa fue mi más grande victoria. Amén. Por supuesto que tenía razón, Él ya falleció. Experimentemos al Señor personalmente y de primera mano. Él es accesible. No necesitamos de nada ni de nadie para lograrlo. Solo buscarle en oración y experimentemos la victoria de la fe. Esta es la interpretación o la enseñanza de este hermoso salmo, canción del alma sedienta. Espero que sea bendición para usted, que sea útil para usted, y le deseo lo mejor. Me gustaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.